Misión Literatura. Hola, bienvenidos a Misión Literatura. Hoy tenemos ni más ni menos que el género ficción. Es muy importante que entendamos el género ficción porque dentro de este se encuentra el género de ciencia ficción, uno de los muchos géneros que hay dentro de la ficción. Claro, lo vamos a estudiar a fondo la ciencia ficción, pero para eso tenemos que tener un contexto muy claro sobre qué es en la literatura la ficción. Bienvenidos. Empecemos por aquí, por el latín. Resulta que esta es una palabra que significa fingido o inventado. Aquí ya nos dice todo. Aquí nos está diciendo que el género ficción se lo inventa todo. Por supuesto que siempre habrá una conexión con la realidad, es lo que vamos a ver a continuación. Pero el género ficción parte de algo que está inventado. En realidad, cuando nosotros hablamos ya de un género ficción, estamos hablando de la simulación. ¿Simulación de qué? Dirá usted. Bueno, de la realidad. Y esa simulación de la realidad se da en todas las situaciones narrativas, ¿no? La literatura, el cine, el cómic, la animación, el teatro, en todos los géneros, en todas las situaciones narrativas puede presentarse la ficción. Es abierta a todos ellos. La simulación de la realidad no es así una expresión cualquiera, simplemente es entender que tenemos una realidad que pretendemos que el lector o el espectador vivan y por lo tanto presenta un mundo y una realidad. El mundo que presenta el género ficción es un mundo imaginario, o sea, es un contexto que tiene personajes, que tiene reglas, que tiene cierto grado de verosimilitud y realismo. Pero, a ver, si hablamos del género ficción, imaginar, inventar, ¿cómo es esto que tiene un grado de verosimilitud o de realismo? Verosímil significa vero de verdad, símil una copia de la realidad. Claro, porque no es posible hacer un cuento totalmente imaginario, ya que crearíamos una obra que nadie entendería. Siempre hay que partir de lo que ya el lector o el asistente a un espectáculo conoce. ¿Qué es la realidad cotidiana? Es que hablar de la palabra realidad es complicado. Hablemos de la cotidianidad. Ya vamos a ver por qué. Resulta que esa realidad que presenta el género ficción es una realidad contradictoria y transformada. De lo contrario, pues sería muy aburrido leer una historia que no tenga un conflicto. Todas las historias tienen que tener un conflicto y resolverlo o dejarlo pendiente o aumentarlo, pero esa es la realidad contradictoria. Y por otro lado, pues transformada, porque así sea, por ejemplo, un romance. El romance tiene que presentarse de una manera transformada de la realidad. Por ejemplo, un narrador omnisciente, ese narrador que sabe lo que cada personaje está sintiendo y está percibiendo. Entonces, el narrador nos dice que, por ejemplo, Marta está enamorada, pero tiene muchas dudas. Y sin embargo, Javier, de quien ella está enamorada, está seguro de su amor. Pero eso es imposible en la realidad. Nadie puede tener una visión como la tiene este narrador. Por eso es que, por ejemplo, podemos hablar de una realidad transformada. Bueno, es un género que está opuesto, por su nombre lo dice, a lo no ficticio, ¿sí? La ficción y la no ficción, ¿sí? Como por ejemplo, el ensayo, la crónica, el documental, la entrevista, en general la historia, la biografía, en general todos los géneros que están relacionados con el periodismo son no ficción, porque tienen la misión de informar la realidad o de informar unos hechos de manera concreta, en tanto que la ficción sí tiene la facilidad de inventar lo que quiera. Ojo aquí porque aquí hay un aspecto relevante, tremendamente relevante.
las novelas basadas en historia, ¿sí? Historias noveladas o novelas históricas. La novela histórica tiene este problema, que describe situaciones, diálogos que se las inventa el autor. Están basadas en una realidad, en un hecho histórico, pero el autor se inventa los diálogos y los conflictos internos y este tipo de retórica que requiere la novela. Y entonces hay alguien que de pronto dice, no, pero si yo leí en tal parte y es verdad que él pensaba de esta manera. No, no es verdad. Si era una novela, así sea una novela histórica basada en la realidad, es ficción. Ojo con eso. Entonces, que yo lo leí, que ahí dice sí, pero también ahí dice que es una novela que está basada en la realidad. No es la realidad, no es una biografía, no es un diario, que esos son elementos, géneros de no ficción. Un diario es no ficción. El diario de Ana Frank, por ejemplo, ella relató lo que vivió. Por supuesto que es totalmente subjetivo y es lo que ella vivió. Otra persona, como hay muchos diarios del Holocausto, vivió la misma época, la misma guerra, la misma persecución, pero en otras circunstancias, y narra su propia versión en su propio diario. Pero todo esto es no ficción. Sin embargo, si hablamos ya de, por ejemplo, la historia de amor, supuesta historia de amor entre Manuelita y el general Bolívar, pues más allá de unos argumentos históricos que se pueden encontrar o que se pueden escarbar en los registros históricos, pues no existe un diálogo, no dice que Manuelita saludaba por las mañanas a Bolívar, ni que le servía el café, ni un vino, nada. No dice nada de eso, pero la novela puede encontrarse en ese tipo de circunstancias y es ahí donde las personas tienen que entender que están leyendo una novela basada en hechos, pero no son los hechos reales. Bueno, desde el aspecto filosófico hay algo que tenemos que mirar. Todo es ficción porque no existe la objetividad. Entre muchas cosas que la filosofía argumenta que no hay nadie ni ninguna circunstancia que sea totalmente objetiva, o sea, que no sea parcializada ni que no sea un punto de vista. Eso es cierto. Uno le pone a analizarlo, claro, o sea, hay de todo, ¿no? O sea, así también hay opiniones filosóficas dentro de ese contexto, pero en general es para orientarnos a que la realidad no existe, o más bien no hay una verdad absoluta, ¿sí? Pero en la literatura sí la hay. ¿Por qué? Pues porque la literatura es totalmente subjetiva siempre. Entonces está generando realidades permanentes a partir de la observación y las vivencias del autor, de los personajes del autor, de las circunstancias que el autor se inventó, porque recuerde que la ficción tiene un mundo con sus propias reglas, sus propias normas que el autor controla. Sin embargo, en la no ficción se adhiere a la historia, a los hechos concretos, ya sean periodísticos, biográficos, etcétera, que por supuesto también tienen una interpretación personal, pero son hechos que se pueden verificar históricamente hablando. Entonces lo traigo a consideración porque la literatura ha puesto mano en la filosofía de tal manera que hacen obras muy interesantes en las que podemos reflexionar con los escritos. Con respecto a la psicología, ojo, hay un aspecto importantísimo. Diferenciar la realidad de la ficción es un proceso que adquiere el niño, el humano, poco a poco, de manera progresiva. Y aquí necesito que entendamos que esa diferenciación es necesaria en todo ser humano. ¿Por qué? Un niño que ya está escuchando historias de los papás, que confía en sus padres, en sus tutores, en su profesor para que le relate historias, él le cree todo lo que esta persona le va diciendo, él cree todo lo que esta persona le va contando y relatando. Y poco a poco se va dando cuenta de dos cosas importantes. Una es la mentira, que es un acto de ocultamiento de la verdad y que normalmente trae consecuencias negativas.
Y otra cosa es la ficción, que es el desarrollo creativo de muchas ideas en un mundo imaginario. Es muy diferente la ficción a la mentira, y el niño poco a poco se va dando cuenta de ello, igual que diferencia el bien del mal. Aquí es un proceso en que la ficción hace su aparición. El niño podrá tener de pronto una mascota que le ayuda a entender que no puede hablar con el perro o con el gato. Es posible que el animal reaccione, pero jamás le va a responder como un humano. Y sin embargo, cuando papá o mamá le relatan el cuento de Caperucita Roja, el lobo habla y a él le parece que está bien que el lobo hable porque él entra en este juego de la ficción, que es un juego de creatividad, que es un juego de imaginación hasta donde nos permita la mente llegar. Entonces, psicológicamente hablando es importante también, así como disfrazarse es importante para tener diferentes roles y desarrollar la empatía, es muy importante también trabajar la creatividad a través de historias, a través de la literatura de ficción, de los cuentos, de las fábulas, de los mitos, las leyendas, toda esta historia de animales hablando y de situaciones que parecen inverosímiles, pero que se dan dentro de los cuentos, desarrollan la creatividad y generan efectos muy positivos en los seres humanos, en este caso concreto en los niños. Ya hablemos en términos de psicología como una enfermedad. La patología nos indica que puede haber una distorsión tanto temporal como permanente de la realidad, y eso ya es un diagnóstico que debe dar un profesional en salud mental que diga, bueno, aquí hay una situación de salud mental que hay que atender. Sin embargo, ojo con esto que le digo, no existe una relación entre lo que un escritor, por ejemplo, que tenga algún trastorno mental y se dedique a escribir, tal vez esté medicado, tal vez esté en tratamiento, tal vez no, no significa que lo que él escribe todo es ficción, porque no todo el tiempo está enajenado de la realidad, ¿cierto? Y si lo hiciese, no escribiría algo productivo que pudiésemos comprender y analizar desde una perspectiva racional, sino serían palabras de pronto inconexas y pensamientos inconexos. Entonces, no se trata de orientar la patología, lo que llaman la locura, un término salvaje, generalizador, para describir ninguna obra. En realidad, lo que estamos haciendo es utilizar esta patología para desarrollar ciertas escenas y ciertas situaciones que son muy frecuentes, por ejemplo, en las novelas de terror, en los relatos fantásticos, en los relatos de héroes. Ahí hay una cantidad de características que van asociadas a los diagnósticos mentales que la disciplina de la psicología hace en su práctica. Me voy a devolver un momentico a este punto de diferenciar la realidad de la ficción, que es una capacidad progresiva que adquiere el niño, porque en relación con una posible enfermedad también, resulta que la gente a veces asocia la ciencia ficción, que es el tema al que vamos a llegar, con un tema de gente tonta, de personas que no han madurado, de literatura floja que no aporta nada, que es para gente inmadura, y eso es totalmente falso, porque la ciencia ficción demanda muchísima inteligencia, muchísima capacidad de análisis y creatividad, tanto del propio autor como de quien lee o quien ve la ciencia ficción. Bueno, voy a relatar un hecho que es interesantísimo. Se llama La Guerra de los Mundos, que es una novela que les recomiendo leer, escrita en 1930, perdón, este hecho ocurrió en 1938, pero la novela fue escrita muchísimo antes. Y aquí también quiero que miremos eso. La novela fue escrita por Herbert George Wells en 1898, mire usted, ¿sí? Y le recomiendo esa novela, ya está en el dominio público, léala, es una novela de ciencia ficción, de alienígenas, de invasión a la Tierra, etcétera, etcétera. Bueno, resulta que Orson Welles, quien más tarde fuera un productor de cine con una historia muy interesante, le recomiendo leer la biografía de Orson Welles. En este momento era un joven
y leía, redactaba guiones basados en las novelas, ¿sí? Entonces, la Isla del Tesoro, en este caso, La Guerra de los Mundos, o La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, que también es una obra de ciencia ficción. Bueno, en fin, él adaptaba esto a la radio. Fíjese la fecha, 1938, o sea, está terminando la Primera Guerra Mundial. La Gran Depresión ya es un hecho, de hecho hay una situación ya de cierta recuperación. La televisión es un proceso experimental todavía, por lo tanto la radio tiene todo el centro de atención de la ciudadanía. Estamos hablando de Nueva York en 1938. Está bien, la CBS tiene este programa radial que hace Orson Welles por las noches. A ellos se les ocurre, a Orson Welles y a su equipo, que van a hacer la adaptación de La Guerra de los Mundos, y sin embargo Orson Welles dice, esto es una historia como que nadie cree, muy tonta, esto no va a funcionar. Y sin embargo se lanza a hacerla, y entre los recursos escénicos, o los recursos radiales en este caso, que a él se le ocurre para darle más realismo, él elabora unos boletines de prensa, ¿sí? Unos informes noticiosos extra última hora, que son falsos, que dentro del contexto de un programa radial, pues cualquiera que estuviese oyendo el programa desde el principio se enteraría que eso es un cuento, ¿cierto? O sea, es una ficción, pero no todo el mundo lo asumió así y fue narrado con tal realismo que ya de pronto la gente empezó a dudar sobre si eso era ficción o era realidad. Y él empieza a narrar que está viendo unos extraterrestres y les ve los ojos rojos y que hubo una explosión en Marte que se fue vista desde tal parte, y crea un pánico impresionante en la ciudad de Nueva York, para algunos con consecuencias fatales. Este es un caso que se cita muchísimo en los aspectos legales y de comunicaciones como lo que no se debe hacer, porque saca de contexto a la gente. Entonces, si volvemos al tema de la patología, porque hay una distorsión temporal o permanente, esta fue una distorsión de la realidad temporal y causó un pánico general increíble. Obviamente que no podemos decir que la gente quedó perturbada de manera permanente, pero sí quedó perturbada durante un tiempo suficiente como para cometer errores gravísimos y tomar decisiones fatales. Entonces, bueno, es un caso en el que podemos ver que la psicología va de la mano con la literatura y con el género ficción. No necesariamente fue en el argumento, aunque el argumento produjo reacciones emocionales fuertes. Lo que realmente disparó todo fue la falta de contexto de ese mundo imaginario que se había creado originalmente para una novela y que terminó siendo emitido por una estación de radio como si fuera una noticia de una invasión extraterrestre. Finalmente, hablemos de Aristóteles, que nos deja un par de frases interesantísimas que retratan muy bien la ficción. La primera, la historia copia las cosas que han sucedido, claro, como la biografía, como los diarios, como la historia, etc. En tanto que la literatura copia las cosas que podrían suceder, como las novelas rosas, románticas, las novelas negras, la novela de misterio, los cuentos, las fábulas, las leyendas, los mitos. Esos nos dicen qué podría suceder. Esa es la literatura y esa es tal vez la mejor definición del género de ficción. Bueno, espero que les haya gustado este video. Lo he preparado con mucho detalle hasta donde he podido. Obviamente que podríamos profundizar más, pero yo quiero llegar rápidamente a ciencia ficción. Viene otro video que va a profundizar un poquito más en este tema y ya nos va a mostrar esta parte que nos hace falta, que habla sobre las características del género de ficción y los géneros de ficción en general. Deje su reacción en este video, deje sus comentarios, por favor, comparta con todos sus contactos este video para que todos sepamos un poco más de ficción y podamos leer, ir a cine y disfrutar de todas las narrativas que hay en el género de ficción. Muchísimas gracias. Misión Literatura.